La independencia del Paraguay se produjo la noche del 14 y madrugada del 15 de mayo de 1811, pero antes de apresurarnos vayamos al inicio de todo y el fin del sistema colonial del Imperio Español. En 1808 en Europa se estaba produciendo la invasión de Napoleón Bonaparte al territorio español. Esto lo aprovecharon varios países de América para independizarse de España. Paraguay no sería la excepción. España, al estar más concentrado en defender su territorio, fueron dejando de lado sus colonias. Esto provocó que hubieran muchas conspiraciones en contra del imperio en Sudamérica. En Paraguay las primeras señales de conspiración se vieron en 1810, teniendo en cuenta que antes de la independencia los criollos y paraguayos con algunos soldados españoles tuvieron una batalla con los porteños que querían anexar al Paraguay a Buenos Aires, expulsar a los españoles y encarcelar al gobernador español Velasco, donde los paraguayos vieron que los españoles no harían nada por defenderlos. Vieron como el ejército español era una vergüenza. En medio de la batalla huyeron y empacaron sus pertenencias pensando que la batalla estaba perdida por el buen armamento y número que llevaban los porteños. Mientras que los soldados paraguayos siguieron con la batalla, logrando derrotar al ejército porteño que estaba comandando por Belgrano. En Paraguay el 19 de enero de 1811, y en Tacuary el 9 de marzo. Este solo fue un punto de inflexión que provocaría la idea de una rebelión para la independencia del Paraguay del Imperio Español. Luego de las dos victorias paraguayas, Velasco pidió ayuda a los portugueses para presionar en la retaguardia a Belgrano. A tal efecto solicitó a Diego de Souza unos 200 soldados para tal fin. Souza había anticipado tiempo después que en lugar de los 200 hombres que había pedido enviaría entre 800 a 1000 soldados a las costas de Uruguay. A la espera de órdenes de Velasco, Souza envió al capitán José de Abraumena Barreto para explicar su plan de unir fuerzas con Velasco y Elío para liberar el Uruguay de la dominación de Buenos Aires. El capitán Abreu comunicó sus condiciones para proveer la ayuda que necesitaban. Sus condiciones eran de que previamente se debía reconocer los derechos de Carlota Joaquina a la corona española y sus dominios. La presión del ala españolista más radical venció a la oposición en el cabildo y logró que se aprobara la ayuda. Sin embargo, Velasco se opuso al ingreso de tropas, que por ahora no necesita esta provincia, pero sí pidió una ayuda de 25.000 pesos para pagar los sueldos de los soldados que habían dejado largos meses a sus familias y negocios para defender la provincia y cuyo disgusto podía ser utilizado en su contra. Velasco venía dilatando la concreción de esa ayuda de 200 hombres que había pedido cuando Belgrano estaba dentro de la provincia, pero que ahora, sospechosamente, había aumentado a 1.500 cuando ya no existía ningún peligro. Por otra parte, no tenía autorización para permitir el ingreso de tropas extranjeras en la provincia y menos asumir previamente el reconocimiento de Carlota Joaquina. Además de eso, tenía presente los 5 complots que se habían producido en su contra entre octubre de 1810 y abril de 1811 y la caída de su prestigio luego de su retirada en Paraguay. El resentimiento de los oficiales criollos contra el gobernador Velasco luego de que éste no recompensara a los milicianos por sus victorias, junto con el temor del ingreso de fuerzas portuguesas al Paraguay, y el accionar propagandístico de Belgrano, llevó a que condensara en torno a Fulgencio Yegros una conspiración para comenzar una rebelión contra el Imperio Español. Como Yegros se hallaba en Itapúa, Gaspar Rodríguez de Francia dirigió la planificación del golpe en la capital. Allí fue decisivo el accionar del capitán Pedro Juan Caballero y del alférez Vicente Ignacio Iturbe, quienes lograron el concurso de los soldados del cuartel de Asunción. El plan inicial preveía un movimiento sincronizado. En Itapúa se levantaría Fulgencio Yegros, en Corrientes, Blas José de Rojas, quienes destacarían columnas hacia Asunción, a las que se uniría Manuel Atanasio Cabañas en la cordillera, entrando en la capital el 25 de mayo, primer aniversario de la Revolución de Buenos Aires. El plan inicial era invadir Asunción el 25 de mayo, pero Hernando de Velasco fue informado sobre el intento de independencia, entonces lo adelantaron para el 14 de mayo de 1811. A las 10 de la noche del día 14, Pedro Juan Caballero hizo repicar inesperadamente las campanas de la catedral, que era la señal para que se reunieran en el cuartel general frente a la plaza. Iturbe, intimando a Velasco, vio fallido el intento de renuncia de Velasco. Ante las nuevas propuestas, 2 cañones se alzaron y patrullaron las inmediaciones. La mañana del 15 de mayo presenció la rendición de Velasco, quien aceptó asociarse con 2 individuos para el gobierno. Un nuevo régimen provisional nació, destinado a perdurar hasta la convocatoria de un congreso provincial. Ese día, el gobierno provisional se forjó con Velasco a la cabeza, acompañado por el doctor Gaspar Rodríguez de Francia y el comerciante español Juan Valeriano de Ceballos. El 9 de junio, Velasco fue destituido y apresado, acusado de connivencia con Elío en Montevideo y de negociar con los portugueses en defensa de la monarquía. El Congreso tomó la rienda y estableció una Junta Superior Gubernativa. El teniente coronel Fulgencio Yegros presidió, acompañado por Rodríguez de Francia,
el capitán Pedro Juan Caballero, el sacerdote Francisco Javier Bogarín y Fernando de la Mora. La Junta designó un secretario y dictaminó un plazo de 5 años para sus funciones, abarcando la facultad de nombrar empleados públicos, sostener el ejército y establecer impuestos. Las relaciones con Buenos Aires se definieron con independencia absoluta hasta la convocatoria de un Congreso de las Provincias Unidas. El 20 de julio de 1811, la Junta Superior Gubernativa anunció su autogobierno al enviar una nota a la Junta de Buenos Aires. La respuesta llegó el 28 de agosto de 1811, cuando Buenos Aires reconoció la independencia del Paraguay. Después intrigas, renuncias y expulsiones en la Junta Superior Gubernativa. El 3 de octubre de 1814, el Tercer Congreso Paraguayo se reunió, proclamando a José Gaspar Rodríguez de Francia como dictador supremo de la República del Paraguay, sellando así la independencia del Paraguay y del Imperio Español.